Bueno, muchas gracias a ustedes por quedarse. Le damos la bienvenida nuevamente a Jorge Cantillo, director del Festival de Cine Diverso. Vamos a conversar un poco sobre lo que implica montar un festival con estas características. Sabemos pues que en Colombia hay festivales de muchísimos temas, pero apostarle a un festival que visibilice las voces y las vidas y las miradas queer, sobre todo también desde el cortometraje, que también es un género tan diverso y tan versátil en todo lo que puede proponer, pues es bastante interesante. Entonces, quiero empezar por ahí, Jorge, que nos cuentes cómo surge esta iniciativa. Ya creo que ya van para la tercera edición, entonces cuéntanos qué es el Festival de Cine Diverso. Y yo he visto que ustedes tienen como unos valores o unas insignias que ustedes tienen como para la curaduría que han hecho en estas dos ediciones, entonces cuéntanos como cuál es toda la filosofía que hay detrás. Vale, primero buenas noches a todas las personas que se encuentran presentes. Me presento nuevamente, mi nombre es Jorge Escorcia Cantillo. Y sí, bueno, el Festival de Cine Diverso es una iniciativa que nace en el 2023 gracias al colectivo que también lidero, el cual es Enfoque Diverso en la ciudad de Barranquilla, donde inicialmente todos los meses de octubre realizamos pues las versiones del Festival de Cine Diverso. Una iniciativa que básicamente busca dar visibilidad a las realidades de la población LGBTIQ+, pero más allá de dar visibilidad, lo cual es muy importante también es generar conciencia frente a esas realidades y por supuesto la formación de público, que es a lo que le apuntamos desde el festival. Es un espacio donde nos reunimos y congregamos diversas personas para, por supuesto, observar cine, pero también crear como filosofía frente a ello, conclusiones frente a los cortometrajes. Si nos damos cuenta, el festival por sí mismo nos ha brindado muchas enseñanzas frente a las temáticas que vemos. Si bien ahorita mismo por el cine hollywoodense podemos ver películas que tratan temas LGBT, como la salida del closet, como de pronto, como la primera relación que podemos vivir personas diversas, los cuales son temas interesantes, nos damos cuenta que aquí encontramos narrativas fuertes, narrativas que también hacen parte de nuestra cotidianidad como personas diversas. Por ejemplo, vimos ahorita el cortometraje de Flores del Otro Patio, donde vemos que toda una comunidad de personas diversas luchan por los derechos de las personas que se encuentran en la Alta Guajira, dando un mensaje político bastante fuerte. O también vemos como en el cortometraje de Degenere rendimos homenaje a Dorothy, que frente a sus realidades nos damos cuenta que también las dinámicas son diferentes y es bastante interesante eso. También vimos un corto aquí del Urabá antioqueño con La Poderosa, cómo se va reinterpretando a través de la cultura, de las artes, esa visibilidad que tenemos las personas diversas. Entonces, como esa gran enseñanza que tenemos desde el festival. En cuanto a los valores que mencionabas, era básicamente eso. Nosotros buscamos primero, un espacio seguro para todas las personas. Si bien los cortometrajes que participan dentro del Festival de Cine Diverso son cortometrajes netamente hechos por personas diversas, nos damos cuenta, y también como que aclarar ese punto, como que siempre hay personas que preguntan, ¿participa el cortometraje o la persona que está en el equipo? Realmente participa la historia, entonces es como tener como súper presente. Y también porque el festival se hace en octubre. O sea, ahorita mismo estamos todos en una agenda nacional, estuvimos en Cali, mañana estamos en Bogotá, en Barranquilla, ahorita en Medellín. Pero ¿por qué se hace en octubre? Porque nosotros también desde el festival buscamos que no solo se hable de orgullo en junio. Si bien ahorita tenemos una agenda que por supuesto nos ayuda también a dar visibilidad a las realidades a través del séptimo arte, queremos hacerlo en octubre. Y siempre hemos venido con esa premisa porque vale la pena también hablar de diversidad en otros meses. Entonces es como también ahí vamos dando un mensaje. Ahorita estamos como que en todo el tema de la tercera edición del festival. Este año vamos bajo el lema de historias que nos habitan. Les invito para que nos sigan en redes sociales, @Festival de Cine Diverso. Y realmente bajo esa insignia de historias que nos habitan, porque nos damos cuenta que todas las historias que podemos observar desde el festival de alguna u otra forma nos habitan. De pronto a nosotros como personas nos sentimos reflejadas con ciertas historias, o de pronto podemos sentir empatía frente a las historias que también estamos observando. Entonces como que es a grosso modo como el Festival de Cine Diverso.
Listo, hablemos ahora en materia de las 6 piezas que acabamos de ver. Cuando nos hiciste la propuesta, una de las cosas que más me llamó la atención, y pues lo dije al principio en la presentación, es que pues el cortometraje es un formato, es un discurso, es un género bastante diverso como el mismo festival lo es, y pues no se atañe, casi que no tiene camisas de fuerza, se permite muchísimas licencias y creo que eso lo vimos hoy, vimos performance, vimos videodanza, yo creía que el único que más o menos cae dentro de la etiqueta del documental es Degenere y probablemente también Mamá Nunca Salió, es una ficción de principio a fin. Pero los demás, pues en realidad navegan en todos los géneros con mucha soltura y con mucha comodidad, si se quiere. Entonces, cuéntanos ustedes como curadores, como programadores, ¿qué ven en las propuestas que les llegan? Porque me imagino que les llegará mucha cosa, también mucho queda por fuera, pero ¿qué los hace ustedes seleccionar un cortometraje? También pues con espejismos, que es casi que un filminuto, aunque dure 2 minutos pues estrictamente, pero ¿qué ven ahí en esas piezas que los motiva a ustedes a meterlos en la sombrilla del festival? Sí, fíjate que cada año ha sido como un aprendizaje constante frente al tema de la curaduría de los cortometrajes, porque bueno, en el primer año englobamos todo en una misma categoría y nos dimos cuenta que recibimos videoarte, recibimos ficción, no ficción, incluso géneros híbridos que pues ondan entre la ficción y la no ficción, y ahorita ya todo el equipo de curaduría pues ha desglosado como que distintas categorías, pero igual es interesante darse cuenta cómo las personas también experimentan frente a esos géneros del cine básicamente. Interesante porque el tema de espejismo hizo parte de nuestra agenda del año pasado de junio. Nosotros hicimos unos talleres de formación y los entregables de esos talleres de formación fueron filminutos que seguido fueron pues presentados en el Festival de Cine Diverso. Entonces es como interesante y creo que lo más importante como festival, incluso en los ítems de calificación por parte de los jurados, es más que todo la historia. Yo creo que más allá de tener un contenido estéticamente lindo, que claro que es importante y es agradable para la vista, consideramos que la historia es lo más fundamental. De qué forma logra conectar esa historia con el público, de qué forma se llega a entender bien el mensaje y cuál es ese trasfondo que de alguna u otra forma también se tiene. Entonces como que más allá de lo técnico, que sí, insisto, es importante, la historia es como lo que prima frente a ese tema de curaduría para participar en el Festival de Cine Diverso. Que otra cuña, a partir del 28 de junio estamos en convocatoria abierta, entonces como que cualquier persona que se anime, bueno, esa es otra, no se necesita ser una persona profesional en cine para atreverse a crear una historia y mostrarla en el Festival de Cine Diverso. Nosotros más allá de pronto de ser una competencia que realmente no lo es, si hay un incentivo, si hay un premio, pero más allá de eso buscamos es como que las historias de las personas se vean reflejadas en la pantalla grande. Esa es como nuestra gran insignia, como que todos brillamos en la pantalla grande, entonces como que cualquier persona que se anime a realizar un cortometraje es completamente bienvenido su historia pues en el Festival de Cine Diverso. Listo, también les mencionaba al principio que pues estas 6 piezas es solamente una partecita de todo lo grande que es el festival, siempre pues hay que hacer una selección, no podemos itinerar todo el festival, y pues notaba y ahorita estaba haciendo un poco la reflexión que a excepción de Degenere y de La Poderosa, de pronto pues son historias que reflejan muchísimo pues, sufrimiento, ¿cierto? Ser queer en Colombia y en Latinoamérica nunca ha sido fácil y no lo es fácil. Y mencionabas también que lo hacen en octubre porque pues, es importante que el orgullo se mantenga durante todo el año y también, más allá de visibilizar pues, el talento de muchos realizadores, pues también de generar conciencia. ¿Nos puedes contar un poco más sobre cómo fue o cómo ha sido la selección de estas 2 ediciones y si has notado que de pronto las piezas que les llegan y las que ustedes seleccionan también van un poco como a esa mirada del drama, del dolor, de la lucha, que siempre la lucha está, lo vimos con Intransit, que por eso también era muy importante que fuera el primero porque pues, es bastante explícito con todo lo que muestra y pues obviamente con el performance del final que lo vuelve, pues lo reviste pues de una mirada también muy estética con la coreografía y demás. Pero entonces, volviendo a la pregunta, en estos 2 años que ha habido el festival, las propuestas que les llegan, me imagino que les llegan propuestas de todo el país, el festival es de Barranquilla,
pero ustedes lo abren pues a todas partes, que eso también es una gran ventaja, porque las realidades queer no son las mismas en la costa, en el centro, en la costa pacífica, ¿cierto? Todos tenemos pues como distintos dramas, pero entonces sí, esas propuestas que les llegan ahondan muchísimo ese dolor y esa lucha, o hay un poco, quizás hay algunas más felices, pues de géneros y hay una fiesta y todo, y está pues como todo este performance y esa preparación, pero ¿cuál es la mirada básicamente de los realizadores queer desde el rincón de ustedes que han notado últimamente? Bueno, desde el festival es cierto que mayormente se reciben pues historias que reflejan de alguna u otra forma una lucha, un mensaje que a la larga, pues a la larga es como que todas las personas que hacemos cine diverso pues buscamos, más allá de pronto de entretener, sí dejar como un mensaje. Hemos recibido cortometrajes que ahondan en otros géneros. Recuerdo mucho en la versión del 2024 recibimos un cortometraje llamado Ellas, que pues ahondaba como en una comedia, sí, como de un grupo de teatro cultural, entonces como que andaban como que en ese tema de la comedia, y fue interesante, y también tocaban pues temas de diversidad, y por supuesto que dejaban el mensaje. Me acuerdo que en ellas hablaban un poco como de las etiquetas, entonces tenían un tema muy interesante que era, hicieron pues toda la dirección de arte como en esta parte, como que todos tenían cierta etiqueta, y ya al final como que se las quitaban, o sea, era muy interesante el tema. Pero sí, mayormente son como dramas, son mensajes políticos muy fuertes, mensajes sociales muy fuertes, y es como lo que hemos recibido desde el festival. ¿Y qué has notado con respecto a las latitudes de los cortos que les llegan? Es decir, ¿han notado un patrón muy parecido a los cortos que llegan de la costa, a los cortos que llegan desde Medellín? ¿De qué hablan? No sé si puedes de pronto enumerar o etiquetar en el buen sentido cuáles son los temas que le preocupan a los realizadores de cada una de las regiones del país que ustedes han recibido de pronto, si se puede hacer esa reflexión. Sí, yo siento que las realidades varían de acuerdo a cada sector del país. Eso es completamente cierto. En el centro, pues las realidades pueden ser distintas. Si nos dimos cuenta en Intransit, que fue grabado en Bogotá, la realidad que se vive es densa, pero también nos damos cuenta que en Degenere, que es en el Chocó, es completamente diferente. Incluso desde esa, vamos a llamarle burbuja de privilegio de estar en la ciudad, se entiende, o incluso nosotros como personas diversas entendemos las realidades diferentes. Si nos damos cuenta, el personaje de Degenere aún tenía como la confusión entre Dorothy y Manolo, teniendo en cuenta que Dorothy era una mujer trans, pero son cosas que vamos aprendiendo de acuerdo a ese contexto sociocultural. Entonces sí nos vamos dando cuenta que de pronto te podría decir que en la zona norte del país obviamente las realidades son diferentes, pero es que incluso el cortometraje Mamá Nunca Salió, que fue en Barranquilla, es muy diferente al de Flores del Otro Patio, que es La Guajira. Entonces como darse cuenta que incluso dentro de la misma región todo va variando muchísimo. Pero siento que lo que tienen en común, y es lo que yo siempre he resaltado del Festival de Cine Diverso, es que vamos más allá de las historias hollywoodenses, que era como de pronto una sorpresa que nos llevamos todo el equipo del festival, porque pensábamos que quizá las temáticas que íbamos a encontrar era como la salida del closet, que insisto, igual es muy importante tocar esos temas, pero es interesante también darnos cuenta cómo las personas diversas, y cómo también se consideran historias diversas, aquellas que también buscan mostrar estos personajes en otras facetas, que creo que es una gran reflexión que nos ha enseñado el Festival de Cine Diverso. Bueno, voy a hacer una última pregunta para que también ustedes puedan participar. Vamos a rotar un micrófono para que puedan preguntarle a Jorge lo que quieran. Pues Jorge solamente puede, no sé si puedes hablar por todos, pero puedes hablar con mayor propiedad de Mamá Nunca Salió, que es en el que participaste, ¿cierto? Pero pues también seguramente habrás interactuado con todos los realizadores y realizadoras, entonces puedes también hablar un poco de eso. Finalmente, de pronto contarnos qué aspiran con el festival, si quisieran crecer, si quisieran volverlo, no sé si es una competencia, no es competencia, es simplemente muestra, quisieran volverlo competencia, quisieran abrirlo al largometraje, que también pues es un asunto con otras implicaciones. El cine queer en Colombia, pues se puede contar un poco con las manos. Últimamente yo pensaría que en los últimos 20 años sí ha habido pues muchas más exploraciones de ese tema, pero pues en realidad en toda la historia del cine colombiano son muy pocas las películas que hacen y son muy pocos los directores
que abiertamente se han atrevido a explorar ese tema. Uno podría hablar de Señorita María, la falda de la montaña, Contracorriente, de pronto hace algunos años Un varón, en fin, ha habido varias aproximaciones, pero pues podrían ser más porque sabemos que pues en Colombia todos somos extremadamente diversos. Pero entonces, volviendo al festival, ¿cuáles son los planes que tienen el festival en las próximas ediciones? Sí, total. Bueno, el festival busca crecer, por supuesto. Esta es la tercera edición, pero la idea es que llegue a muchísimos años e incluso tenga mucha más expansión y visibilidad. Este año abrimos categoría internacional, seguimos con cortometrajes, la idea es que más adelante pues tengamos largometrajes. Este año para esta edición tenemos pues largometrajes invitados para el mes de octubre, tenemos Todas las Flores, que es pues una coproducción entre Cuba y Colombia, tenemos la película Guasalá también, que pues se van a proyectar en octubre. Entonces, no, sí, la idea es pues seguir creciendo, por supuesto, y generando muchas más alianzas, que de alguna u otra forma también es uno de los retos del festival, porque no todos los días, y agradecerle también al Museo de Arte Moderno de Medellín, porque no todos los días te abren las puertas para mostrar cine diverso, que igual sigue siendo un reto a nivel nacional. Pero sí, la idea es seguir creciendo, seguir recibiendo muchas más historias. No es competencia. Hay un incentivo pues al mejor corto de ficción y no ficción a nivel nacional e internacional, pero igual sigue siendo como ese espacio de reflexión. También importante que, bueno, el Festival de Cine Diverso no solo se queda con el componente de muestras, sino que en toda su semana de festival también tenemos talleres, tenemos jornadas académicas, tenemos conversatorios con artistas diversos. Entonces como que sí seguir como potenciando eso, y por supuesto esperamos que más adelante también recibamos pues largometrajes dentro del festival. Mientras de pronto se van animando a hacer una pregunta, cuéntanos cómo fue el rodaje de Mamá Nunca Salió. ¿Cómo fue? Pues es una sola locación básicamente, es un drama muy intenso, también muy común, por no llamarle lugar común, pero pues es muy común, ¿cierto? Pues primero pues está la pérdida de uno de los padres, un padre pues lleno de prejuicios, con un lenguaje violento, un hijo también pues explorando su identidad de género también. Todos, pues como todas las estrellas alineadas para que salga pues un drama bastante complejo. Entonces, ¿cómo fue pues el rodaje? Tú fuiste el productor, ¿cierto? Sí, yo fui el productor. ¿Cómo fue ese rodaje? De pronto si nos puedes hablar un poco del casting, que si bien obviamente pues el protagonista es el hijo, pues sin ese muro que es el padre, pues la historia no hubiera podido avanzar. Entonces también cómo fue el tratamiento con los actores, que pues siempre va a ser un tema complejo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, una de las filosofías que incluso tiene el colectivo Enfoque Diverso, que fue el que realizó el cortometraje, es crear un ambiente seguro, no solo frente a la pantalla, sino también detrás de la pantalla. Gran parte, por no decir completa, del equipo técnico hacía parte de la población LGBT, e incluso las personas que no hacían parte de la población eran personas aliadas, y por supuesto siempre buscamos generar ese ambiente, porque para nosotros es importante que eso sea muy relevante. Incluso dentro del festival, el año pasado hicimos un conversatorio hablando de los ambientes de rodaje a la hora de hacer cine queer. ¿Qué pasa? Para nadie es un secreto que en Colombia el tema de hacer cine queer, lastimosamente por algunas personas realizadoras audiovisuales, se ve como un negocio, porque lo ven como un componente para ganar alguna convocatoria, para tener algún tipo de estímulo. Entonces es como una de las reflexiones con las cuales llegamos, como de qué forma también se le brindan garantías a los artistas que hacen parte de la población LGBT y que hacen parte de los rodajes. Por supuesto, nosotros desde el colectivo Enfoque Diverso también buscábamos cómo crear ese ambiente ameno, ese ambiente seguro, y por supuesto yo desde el área de producción como que sí era bastante cauteloso con ese tema, porque sí es como uno de los valores fundamentales y como que una de las reflexiones que incluso yo invito como a las personas que se atreven a hacer cine o que hacen cine, como qué interesante o qué chévere sería que ese ambiente seguro, esa diversidad no solo se vea frente a la pantalla, sino también detrás con el equipo técnico, que haya respeto, que prime por sobre todo como eso, básicamente, el respeto, porque de nada vale contar una historia diversa si de pronto tu equipo técnico no lo aplica. Entonces es como una de las reflexiones que... ¿Eran actores profesionales algunos del corto o todos fueron entrenados para contar esta historia? Te lo pregunto porque pues cuando yo lo vi, pues sí me impactó bastante la relación padre-hijo, que es muy conflictiva,
Me imagino que la dirección de eso pues fue compleja, hubo ensayos o no, ¿cómo fue como ese proceso? Sobre todo me interesa saber cómo eso, pues cómo fue el tratamiento de esos dos personajes. Sí, bueno, en los dos personajes, que son pues el padre y el hijo, sí son actores que tienen como cierta formación. Las señoras del inicio pues sí son extras, incluso sale mi mamá. O sea, es como el tema de hacer cine con las uñas, como que aplica como ese tipo de cosas. Igual bonito y chévere que mi mamá también se anime como a esas locuras e inventos míos. Pero sí, el tratamiento frente a los dos actores protagonistas, sí fue como que semanas de ensayos, entender cómo esa relación, obviamente, si bien era como una relación muy estricta entre padre e hijo, porque el padre siempre estaba como poniéndose y era esa representación de, bueno, sí, es una representación de ese padre homofóbico de la costa que es denso, porque bueno, hablando de las realidades, el ser diverso en la costa es un tema denso, entonces como que sí que hicimos como representar eso, obviamente, desde trabajando como desde la técnica, obviamente hubo una persona que se encargaba de la dirección de actores, igual el director como que siempre tuvo cierta cercanía con ellos, pero sí, en general sí fueron como que muchas semanas, generar confianza, obviamente ese espacio seguro. Sí. Listo, ¿alguien quiere preguntar, decir algo, alguna apreciación sobre alguno de los cortos? ¿Algún comentario para Jorge? Por allí. Gracias. Ya te van a pasar el micrófono. Hola, no, yo solo quería saber cómo, o sea, cómo arrancaste con todo esto, o sea, cómo fue tu proceso de empezar con el festival, o sea, pues me llama mucho la atención como todo lo que estás construyendo, todo lo que has logrado y el espacio que has creado, y quiero saber cómo, o sea, cómo lo hiciste. Sí, mira que es súper interesante. Yo pues además de dedicarme al cine, también actúo. Yo soy pues actor y yo tuve la oportunidad de participar en un largometraje que trata un tema de diversidad. Aún no ha salido, se llama Las Tres Marías por el director Steven Morales. Y desde ese momento en mí nació como una incógnita y es porque si en Colombia sí se hace cine diverso, no se conoce tanto. Antes de yo entrar como que en todo el tema, antes de Las Tres Marías, yo solo conocía la película que hablaba del caso de Sergio Urrego. O sea, la única película diversa que yo conocía en Colombia era la que hablaba del caso de Sergio Urrego. Luego me puse a investigar y me di cuenta que hay tanta diversidad, o sea, hay tantas historias diversas en el cine y de pronto el espacio todavía no estaba. En hace muchos años hubo un festival llamado Diverso Cinema, pero bueno, lastimosamente como que al parecer no continuó y a mí se me ocurrió como crear el Festival de Cine Diverso desde el colectivo Enfoque Diverso, presentándolo pues a convocatorias y por fortuna hasta el día de hoy hemos seguido como en esa lucha y en ese trabajo constante de dar visibilidad, porque no es que no se haga cine diverso en Colombia, se hace muchísimo. Incluso una recomendación, una película de Medellín, Ángel 69, se la recomiendo, está en RTBC. Como que si nos damos cuenta hay mucha diversidad, o sea que hay mucha temática diversa en el cine, pero de pronto no se había encontrado como un espacio donde se pudiera dar visibilidad. Incluso desde el festival nosotros tenemos un trabajo muy interesante y es que en nuestra página web tenemos un apartado de hacedores de cine, porque también queremos darle visibilidad a esas personas que se dedican a hacer cine diverso en Colombia. Entonces como que estamos allí trabajando como en crear archivo de cine queer en Colombia. Mientras surge otra pregunta, me causó curiosidad que hablabas del componente discursivo, el componente formativo que tienen en el festival. Más o menos como qué enfoque le dan a eso, pues como qué temáticas ven, con qué artistas, hablan sobre qué, es solamente talleres de audiovisual o lo abren a otras artes, ¿cómo es ese componente? Sí, bueno, ahorita estamos con el taller Historias que nos habitan, que es súper interesante porque es un taller que habla de la creación de narrativas, no necesariamente cine, desde algo tan interesante como lo es el árbol familiar. Y no hablar de árbol familiar como la familia con la cual te encuentras de primera mano, que también es válido porque lo hemos encontrado dentro del taller, sino también la familia elegida. Entonces como que en nuestro taller Historias que nos habitan tratamos como el tema del árbol familiar. También el año pasado pues hicimos el taller de Filminutos desde las narrativas de la población trans. Incluso este año el festival
Su temática de historias que nos habitan también habla de la ley integral trans, de todo el proyecto de ley que se está desarrollando. Entonces, como que el componente que vamos a desarrollar también va alineado frente a ello, que para nosotros es como súper importante también darle cara a la realidad que está aconteciendo, aconteciendo ahora. Pero sí, es como eso, esas son las dinámicas más o menos que tratamos desde los talleres, no necesariamente cine, obviamente sí vamos como encaminados como a crear pues cine, pero sí como que cualquier persona, incluso nosotros siempre hacemos énfasis en eso de personas que tengan o no experiencia en el audiovisual pueden participar en el Festival de Cine Diverso, se pueden atrever a contar su historia, porque más allá, insisto, más allá de lo técnico de toda esa parte, la historia es súper importante y la historia prima. Y algo bonito que nos hemos encontrado en estos últimos talleres es que encontramos mucha verdad en las historias. Y más allá de pronto de hacer algo como tan estructurado, el hablar desde eso tan interesante como es el árbol genealógico, nos da mucha verdad en las historias que hemos encontrado en los talleres. Jorge, un poco para conocer la escala del festival, cuéntanos en promedio, cuántas propuestas les llegan y cuántas seleccionan, porque no sé si en la primera edición fue así, pero en la edición pasada ustedes tenían unas secciones, tú dijiste que no, que todo lo habían montado en la primera y esta vez sí las dividieron. ¿Cuáles son esas secciones y pues cuántos trabajos les llegan y en promedio cuántos seleccionan? Bueno, es denso porque bueno, nosotros lo hacemos desde la plataforma FestHome, que es una plataforma para participar en festivales de cine. Nos llegan muchísimos, o sea, infinidades de cortos, entonces ahí como que se sienta todo el equipo de curaduría, porque hay veces que no las historias no hablan de temas diversos, entonces como que ya ahí es un componente de descalificación, de pronto historias que van más como desde ese tema de la burla, que también nosotros cuidamos mucho eso. En el primer festival hicimos esa reflexión de cómo ha evolucionado el personaje diverso en el cine a lo largo de los años. Ya no somos como el personaje cómico, el personaje de burla, sino que ya tenemos como narrativa fuerte. Entonces como que también tenemos esos componentes, pero imagínate, el año pasado recibimos alrededor de 75 cortometrajes y pues de esos se hizo como la curaduría y quedó como alrededor de 40 más o menos, en géneros de no ficción, ficción y pues el tema de Filminutos y videoarte. Y contabas de las secciones, ¿cuáles secciones tienen en el festival o solamente de ficción y no ficción? Ficción y no ficción. Y el año pasado hicimos Filminutos y videoarte, o sea, teníamos 4. Este año, ahorita estamos con 2, probablemente se abra otra categoría, todo también de acuerdo a los cortos que vayamos recibiendo. ¿Qué pasa? Que el año pasado recibimos mucho videoarte y dijimos, ok, no aguanta dejar estas piezas afuera, y sabemos que obviamente un videoarte se califica de forma distinta a un ficción o no ficción, entonces como que creamos la categoría. Entonces como que también la dinámica va variando de acuerdo a los cortometrajes que vayamos recibiendo. Sí, definitivamente un festival enteramente diverso, pues, que se va adaptando a las particularidades. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta que quiera compartirnos? O si no, ya para ir cerrando. Bueno, no, Jorge, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también por haber venido a ver Cine Diverso. Entonces, la tercera edición viene para octubre. Del 21 al 25. Y desde el 28 de junio están abiertas las inscripciones para que la gente postule sus trabajos. Recuerden, no hay que tener un cartón como de realizar para poder presentarse, sino que hay que tener una historia bien contada, ¿cierto? Entonces, nada, Jorge, muchas gracias a usted, a ti y a ustedes también por participar. Recordarles que mañana es el último viernes del mes, entonces tendremos la noche extendida del museo, entrada libre a la exposición que tenemos en el 4º piso, y también tendremos, dentro de esta misma temática, tendremos la película Close, la película belga del director Lucas Dong, también una película que habla del amor diverso en la adolescencia y en la niñez, acá al aire libre. Entonces, si el clima nos lo permite, muy invitados e invitadas también a ver esta gran película. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos siempre al museo.